Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Darío Loforte. A lo mejor nos hemos visto en algunas otras actividades que hemos construido acá junto con Academia Esencia. El tema que nos trae hoy particularmente es avanzar sobre un tema que vamos a ver que es apasionante y que en este caso es la neurociencia aplicada a la venta. En otras ocasiones hemos trabajado sobre ventas ágiles, incluso hasta negociación, eh, pero ya no alcanza solo con procesos de venta tradicionales. Tenemos que ir un poco más allá de lo que es el proceso de venta como lo conocemos, el proceso de relacionamiento con las personas en general, como lo conocemos. Hay una frase que siempre tenemos cerca y que dice que si lo que el cliente quiere es vender a través de sus ojos, tienes que ver. Pero ya no alcanza solo con ver a través de los ojos del cliente, sino que tenemos que ir un poco más allá y entender cómo piensa, cómo siente, cómo son sus procesos de toma de decisiones. Y para eso es que aparece esta herramienta de la neurociencia aplicada a la venta. En este modo en particular vamos a trabajar sobre diferentes aspectos que tienen que ver con cómo se aplica la neurociencia o cómo se entiende la neurociencia a estos procesos comerciales, ¿no? En este sentido, vamos a abordar primero una pequeña introducción sobre lo que es la neurociencia y cómo se aplica a los procesos de venta, entender los fundamentos de la neuroventa, cómo impactan las emociones en la venta. Esto de que dependiendo de cómo nos sentimos es cómo vamos a actuar frente a algún estímulo. Y por supuesto el poder de la persuasión, ¿no? De cómo hacemos para que lo que nosotros queremos vender, porque también funciona así, ¿no? Lo que en términos de objetivos, en términos comerciales y demás, nosotros también tenemos que ejercer, hay un proceso de persuasión para que nuestro cliente compre no solo lo que necesita, sino lo que nosotros también necesitamos que sea comercializado. Para comenzar, primero tenemos que entender qué es la neurociencia. Esto que, como les decía, es apasionante, digamos, y que te lleva muchísimos años de estudio, y que en definitiva no es ni más ni menos que es el estudio de todo el sistema nervioso del cerebro, no solo del cerebro, sino de médula espinal, redes neuronales, y de alguna manera el objetivo central es entender cómo funciona, ¿no? Tal y como si fuera una computadora y cómo esto afecta a lo que pensamos y cómo nos afecta a nuestra salud. Vieron que siempre decimos que el cerebro es muy inteligente, y que de alguna manera lo que nos está pasando a veces lo terminamos canalizando en el cuerpo, ¿no? Lo que nos está pasando en la cabeza lo terminamos de alguna manera sintiendo en el cuerpo. El cuerpo termina siendo el termómetro. Seguramente les pasa muchas veces con gente que llega a sus negocios, a sus puntos de venta, no sabe muy bien qué le pasa, tiene determinados síntomas y en realidad obedece a algunas cuestiones que están pasando, el famoso estrés en el que vivimos últimamente, ¿no es cierto? Que no le encontramos ningún diagnóstico y que nos termina afectando al cuerpo. Entonces la neurociencia es la que trabaja sobre esta ciencia, sobre este estudio, ¿no? Y me detengo ahí un segundo, ¿no? Porque en este proceso que lleva muchísimos años ya de investigación y demás, se van haciendo nuevos descubrimientos y nuevos aspectos se van identificando a cada instante, y de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Con haber podido identificar que nuestro cerebro no es una sola pieza, sino que tiene varias, que tenemos una parte que es más creativa, una parte que es más dura, más binaria, que tenemos este cerebro reptiliano, que es el que nos tiene permanentemente en alerta y el que no nos hace, y el que en realidad nos hace que no nos animemos muchas veces a algunas cosas, ¿no? Porque en definitiva la función principal del cerebro es protegernos, ¿no? Si no, en general todos estaríamos saltando de algún puente con los tobillos atados a alguna soga, tirándonos en paracaídas y demás cuestiones, y muchas veces cuando estamos a punto de hacer alguna de esas cosas aparece este cerebro reptiliano que es el que de alguna manera, nos dice, no, no lo hagas, quédate quieto. Bueno, todo eso compone de alguna manera nuestro cerebro y que es objeto de estudio de la neurociencia. Ahora, ¿cómo se aplica esto de la neurociencia a la venta, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo este estudio del cerebro con nuestro proceso comercial? De alguna manera, el entender cómo funciona nuestro cerebro nos permite entender cómo
entendemos o cómo nos afectan determinados estímulos en el proceso de compra. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones comerciales. De alguna manera, esta convergencia entre la neurociencia y la venta nos permite a nosotros, que somos los que queremos vender, los que necesitamos vender, construir modelos estratégicos que nos permitan llegar al consumidor de una manera bastante más sencilla, ¿no? Y bastante más efectiva. Por eso les decía al principio, en el momento de la presentación, que no alcanza solo con ser buenos vendedores, con entender cómo funcionan los procesos de negociación y demás, sino que tenemos que ir más allá y entender cómo piensa nuestro cliente, qué siente nuestro cliente cuando llega a nuestro local, a nuestro punto de venta, ¿no? Eh, y de alguna manera, cuando pensamos en los fundamentos de la neuroventa, entendemos que esto que parece casi impulsivo, esto que siempre decimos yo llego, compro, dame uno, dame dos, o voy a llevar esto, que es una cuestión casi automática muchas veces, para algunos, para otros es un poco más lento, en realidad es un proceso muchísimo más complejo que obedece, como tienen en el dibujito de la presentación, un montón de aspectos y de estímulos y de situaciones que se van presentando y que de alguna manera es lo que hace que esa decisión pueda ser más rápida, pueda ser más lenta, alguna gente pueda ser más permeable que otra, y de alguna manera esto es lo que nos va permitiendo influenciar de alguna manera a nuestro cliente, a ese potencial cliente que llega a nuestro local. Y de alguna manera, lo que la neurociencia pretende es optimizar todas las estrategias comerciales para que nuestros procesos sean mucho más efectivos, para que todo fluya de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, este proceso de entender esto que parece tan complejo y que a veces un cliente se para al frente nuestro y dice, y la verdad no sé cuál llevar, obedece a que alguno de esos estímulos no está funcionando del todo efectivo, no está siendo del todo efectivo. Y esto también tiene que ver con las características personales, ¿no? Como decíamos, hay gente que es mucho más rápida, hay gente que es mucho más lenta para tomar decisiones. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que ir interpretando y ir entendiendo cuál es, y por eso hablamos de estrategia comercial, es la más efectiva o la que mejores resultados nos da para obtener cumplir esos objetivos que nosotros necesitamos al momento del proceso comercial. Y acá es donde van a ver este cerebrito, ¿no? Esto que decíamos que hay una parte que es un poco más creativa y una parte un poco más binaria, esta es la parte que nosotros decimos que es más racional, ¿no? Que ya vamos a ver de que en realidad la racionalidad es la excusa que muchas veces damos a nuestras decisiones, es donde nos aparamos en las decisiones, pero denme un ratito que ya llegamos. Entonces, muchas veces nosotros funcionamos y no estamos 100% atentos y respondemos al 100% de los estímulos. Depende de cómo nosotros estemos activados, si estamos en un proceso mucho más creativo por determinadas situaciones, porque estamos de buen humor, porque nos ha pasado algo lindo, algo agradable, o si estamos en una situación compleja. No es lo mismo una persona que llega al negocio a comprar un perfume que una persona que llega a comprar un medicamento complejo porque tiene un problema de salud. El estímulo y la atención que va a tener sobre determinados factores que yo tenga dentro del negocio va a ser totalmente diferente. Es por eso que hablamos de un proceso de atención selectiva. Y esa atención selectiva la tenemos que entender como la capacidad de influenciar a partir de determinados estímulos o ignorarlos definitivamente. Y esto tiene que ver con cómo yo voy a decidir comprar algo. O sea, si yo llego en una situación de urgencia, por más que tenga al frente del punto de cobro una fuente hermosa llena de ofertas, ese estímulo en ese momento no va a funcionar. Ahora, si yo estoy en una situación mucho más vulnerable, mucho más permeable, bueno, probablemente ese estímulo sí funcione. Entonces, todo va a depender de cómo esté funcionando nuestro cerebro en determinado momento y cuál sea la situación en la que nosotros estamos. Y ahí está este proceso en donde nosotros tenemos que leer el estado en el que nuestro cliente o esta persona que llega a nuestro negocio
llega a comprar. Y ese es nuestro desafío principal, ¿no? Entender a partir de determinados estímulos, de determinadas situaciones, de cómo mira, de cómo se comporta y demás, si se va a ver influenciado o no por estos estímulos que nosotros estamos disponibilizando en nuestro punto de venta para mejorar nuestros resultados comerciales. Yo recién les decía de que muchas veces le echamos la culpa o decimos que nosotros funcionamos más racionalmente. Esta parte del cerebro creativo prácticamente no la tenemos inhibida y nosotros funcionamos en un modo total y absolutamente racional. Eh, Esto, en definitiva, no es tan así. Les decía de que se ha descubierto de que en realidad la razón es la excusa que ponemos a la hora de tomar algunas decisiones porque los que mandan en todo momento son nuestras emociones. Nuestras emociones son de altísimo impacto a la hora de tomar cualquier decisión de compra, cualquier decisión de compra. Incluso frente a una necesidad o una urgencia, ¿no? O sea, si yo estoy en una situación de extrema necesidad, de extrema urgencia, me va a ganar la emoción o del miedo o del pánico o del susto y voy a comprar. No voy a pensar si me alcanza el dinero, no, si lo pago en 3 cuotas con la tarjeta, no, si me van a cobrar interés, no, porque lo necesito y lo voy a comprar porque hay una emoción que me está ganando. Entonces, las emociones son de altísimo impacto en la toma de decisiones. Pero tenemos que entender de que las emociones son estas respuestas automáticas que nos pasan frente a determinadas situaciones, pensamientos o determinados estímulos. La emoción no está planificada, simplemente pasa en un determinado momento. Y así es como reaccionamos frente a determinados estímulos o determinadas situaciones que nos hacen avanzar en una compra o no. Es tan simple como eso, ¿no? Mi estado de ánimo y lo que me esté pasando en ese momento es lo que va a terminar decidiendo o va a terminar afectando si yo decido comprar o no algo. Y después le echaré la culpa, responsabilizaré a la razón o a este cerebro más artístico que todos tenemos, ¿no? Porque funcionamos de esta manera. Ahora tenemos que entender de que en realidad nuestras emociones básicas son solo 6, que después tienen sus derivaciones, ¿no? Las 6 emociones básicas que van a afectar nuestro proceso de compra, como les decía recién, miedo, ira, tristeza, sorpresa, en la mayoría son las que nos provocan, por ejemplo, comprar cosas en situaciones de urgencia. Y vamos a ver que la única emoción positiva que nosotros tenemos es la alegría, la felicidad. El resto de las emociones, de las otras 5 emociones, no son emociones positivas. De hecho, la sorpresa, por ejemplo, esa capacidad de asombro, es una emoción neutra. Siempre decimos que los mayores vamos perdiendo nuestra capacidad de asombro porque el asombro es la herramienta con la que aprendemos. Y ahí es cuando decimos ya no nos asombran muchas cosas y es porque estamos perdiendo nuestra capacidad de aprender. Y siempre recomendamos de que no perdamos esa capacidad de asombrarnos porque necesitamos seguir aprendiendo. Entonces, tenemos que entender de que todas estas emociones son las que van a terminar afectando a todos nuestros procesos de toma de decisiones desde el punto de vista comercial. Y hay que entender eso cuando estamos frente al cliente. ¿Por qué? Por sus posturas, por sus gestos, por su forma de comportarse, por la velocidad a la que quiere llegar, comprar e irse. Entonces nosotros tenemos que entender esa situación, porque si viene una persona que viene muy rápido porque necesita algo urgente, pararnos y ofrecerle y no quiere comprar, aprovechar esto, no estamos entendiendo cuál es la situación de esa persona en ese momento. Si la persona llega más relajada, no tiene problema, se prueba algo y demás, bueno, esta es una situación más pausada que nos va a permitir a nosotros trabajar desde otro lugar. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta ese proceso emocional por el que la persona está pasando al momento de llegar a nuestro punto de venta y que después va a terminar transformándose en una compra. Las emociones desempeñan un papel crucial, preponderante en la venta, y es lo que termina decidiendo la compra. Entonces, nosotros necesitamos, como decíamos recién, conectar emocionalmente con el consumidor. ¿Para qué? Para poder generar una experiencia de compra
que sea total y absolutamente agradable. Como les decía, no tratar de vender algo que el cliente en un determinado momento no necesita porque su estado de ánimo o en la emoción en la que está transitando no se lo va a permitir. Lo más probable es que esa experiencia de compra no sea memorable, no la quiera repetir, que diga, no, fui a comprar esto porque lo necesitaba urgente y encima me terminó ofreciendo una oferta de crema. ¿Para qué quiero la crema en este momento? Entonces, vamos a terminar neutralizando esa experiencia y retener ese cliente o fidelizarlo a la marca porque no estamos empatizando, no estamos entendiendo qué es lo que está pasando con ese cliente en ese momento, ¿no? Y ahí es en donde nosotros tenemos que jugar, ¿no? Y empezar a pensar en términos de persuasión. Y tenemos que entender de que muchas veces el cliente necesita algo, pero no está tan convencido porque ese cerebro reptiliano le está diciendo, y no sé, vos crees que es el momento, vos crees que esto te hace falta, vos crees que esto es lo que realmente necesitas. Entonces nosotros tenemos que leer esas situaciones y entender por el momento que el cliente puede llegar a estar pasando. Y acá es en donde aparece la persuasión, lisa y llanamente. Entonces la persuasión es ese proceso de venta que implica entender estos aspectos psicológicos por el que está transitando el cliente que nos va a permitir influenciarlo de alguna manera para que proceda a la compra efectiva, no solo de lo que necesita, sino de lo que nosotros también necesitamos vender, porque no hay que perder de vista eso, ¿no? Y siempre tenemos que de alguna manera influir positivamente en la decisión del cliente, aunque esa decisión sea no comprar. Esto lo hemos hablado en alguna otra instancia. No se trata de vender por vender solo para cumplir con un objetivo de venta, porque probablemente ese cliente no vuelva más. Ese cliente diga, me vendieron esto, pero bueno, al final no me terminó sirviendo, pero bueno, nada. Entonces, de nuevo, su experiencia de compra, su sensación respecto de nosotros, de la marca y demás, no va a terminar siendo positivo y ahí no procedemos a fidelizar al cliente, que terminan siendo los grandes objetivos para que nuestro negocio termine siendo sustentable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de influir positivamente en la decisión, y fíjense que hablamos de persuasión, y de influir en el cliente y positivamente y no necesariamente implica venderle al cliente. Entonces, esta persuasión no solo convence, sino que también construye relaciones, que es lo que decíamos, digamos, nosotros tenemos que generar vínculos, tenemos que generar relaciones, porque es la única forma de que nuestros clientes van a ser fieles, es la única forma de que nuestros clientes se van a mantener viniendo a nuestro negocio y van a seguir alimentando nuestra posibilidad de desarrollo y de crecimiento. Entonces, es por eso que decimos que es muy importante entender cómo funcionan las emociones, en qué estado está nuestro cliente. Esto que a lo mejor hacemos intuitivamente o naturalmente cuando lo vemos pasar por la puerta, que lo vemos en función de la cara, de los gestos, de cómo se para, de la velocidad a la que se conduce, el comportamiento que tiene. Bueno, todo eso que a lo mejor hacemos intuitivamente tiene asidero y tiene su interpretación en esto que estuvimos trabajando durante estos minutos. Entonces, es muy importante entender esto y entender estas variables porque es lo que nos va a permitir avanzar en este fortalecimiento de relaciones con nuestros clientes y, por supuesto, en la sustentabilidad de nuestro negocio. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en el próximo módulo.